Capítulo 15. El Renacimiento. 1. La época de los humanistas. La caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453 marcó el colapso definitivo del Imperio bizantino, y a este respecto sirve como un hito cronológico útil en la historia de los acontecimientos políticos, pero el significado de esta fecha para la historia de la matemática es sin embargo más que discutible. Se afirma frecuentemente que con este motivo una gran cantidad de refugiados huyó a Italia llevándose con ellos valiosos manuscritos de antiguos tratados griegos, y contribuyendo así a poner en contacto al occidente europeo con las obras de la antigüedad de una manera directa. Es igualmente probable no obstante que la caída de Constantinopla tuviera exactamente el efecto contrario, es decir que desde entonces en adelante el occidente no pudiera contar ya con lo que había sido una fuente segura de material manuscrito de los antiguos clásicos, tanto literarios como filosóficos y matemáticos. Sea la que sea la respuesta definitiva a este problema histórico, de lo que no hay duda es de que la actividad matemática estaba levantando cabeza de nuevo durante los años de mediados del siglo XV. Europa se recuperaba de la gran conmoción tanto física como espiritual de la peste negra, y la reciente invención de la imprenta con tipos movibles hizo posible que las obras cultas se extendieran y estuvieran disponibles con mucha más facilidad que nunca hasta entonces. El primer libro impreso en Europa occidental está fechado en 1447, y para finales del siglo se disponía ya de más de 30.000 ediciones de obras muy variadas. De estas obras solo unas pocas trataban de matemáticas, pero estas pocas obras junto con los manuscritos existentes podían constituir ya una buena base para una expansión posterior. La recuperación de los clásicos geométricos griegos desconocidos o escasamente conocidos fue en un principio menos importante que la impresión de las traducciones latinas medievales de los tratados aritméticos y algebraicos árabes, puesto que pocos hombres durante el siglo XV podían leer griego o bien tener un conocimiento de la matemática lo suficientemente avanzado como para entender las obras de los más grandes geómetras griegos. De hecho, una parte importante de la obra de Arquímedes hacía tiempo que estaba disponible en latín en la traducción de William de Morbeck, pero esto de poco sirvió dado el escaso número de los que estaban en situación de apreciar la matemática clásica de este nivel de sofisticación. En este sentido hubo una gran diferencia entre la recepción que tuvo la matemática y la literatura e incluso las ciencias naturales de la antigüedad griega. Según fueron cayendo los humanistas del siglo XV y del siglo XVI de una manera cada vez más profunda dentro del campo de fascinación que les producían los tesoros griegos de las ciencias y de las artes recién descubiertos, su aprecio por los logros inmediatamente anteriores tanto árabes como latinos fue decayendo. La matemática clásica, exceptuando las partes más elementales de Euclides, era una materia fuertemente esotérica, accesible solo a aquellos que contaban con un alto grado de entrenamiento previo, y por lo tanto la divulgación de los tratados griegos sobre estos temas no impidieron al principio de ninguna manera seria, la continuidad de la tradición matemática medieval. Los estudios latinos medievales sobre geometría elemental y la teoría de proporciones, así como las contribuciones árabes a la teoría de las operaciones aritméticas y de los métodos algebraicos, no presentaban evidentemente dificultades comparables a las que ofrecían las obras de Arquímedes y de Apolonio. Así pues, las ramas más elementales de la matemática fueron las que atrajeron la atención general y las primeras en aparecer publicadas como libros impresos. 2. Nicolás de Cusa. Oresme había sostenido que todo lo que se puede medir se puede representar por un segmento o latitud de dicha forma, y de hecho se desarrolló y floreció durante el primer período renacentista una matemática de la medida, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Un punto de vista parecido al de Oresme fue adoptado por Nicolás de Cusa, 1401 al 1464, un hombre que representa muy bien las debilidades de la época debido a que se encontraba precisamente en la frontera entre los tiempos medievales y los modernos. Cusa es el nombre latinizado de Cues, una ciudad de la ribera del Mosela. Nicolás de Cusa vio que uno de los puntos débiles del pensamiento escolástico en lo que se refiere a la ciencia, había sido su incapacidad para medir. Según él creía, mens estaba relacionada etimológicamente con mensura, de manera que el conocimiento debería basarse en la medida. Cusa, o Cusanus en su forma latinizada, se vio influenciado también por el interés general de los humanistas por la antigüedad, y adoptó una postura neoplatónica. Tuvo acceso además a una traducción de algunas de las obras de Arquímedes hecha por Jacobo de Cremona en 1450, pero lástima, Nicolás de Cusa era mejor eclesiástico que matemático. En la jerarquía eclesiástica alcanzó el rango de cardenal, pero en el campo de la matemática se le conoce más bien como un cuadrador del círculo mal orientado.
Sus teorías filosóficas sobre la concordancia de los contrarios le condujeron a pensar que los máximos y los mínimos están siempre relacionados, y por lo tanto que el círculo, un polígono con el máximo número posible de lados, infinito, tendría que ser conciliable con el triángulo, que es el polígono con el mínimo número posible de lados, y creyó haber llegado a una cuadratura basándose en un ingenuo proceso de promedio entre polígonos inscritos y circunscritos al círculo. El hecho de que su método fuera incorrecto tenía menos importancia que el de que él fuera uno de los primeros europeos modernos en intentar resolver un problema que había fascinado ya a las mejores mentes de la antigüedad, y que sus esfuerzos estimularan a algunos de sus contemporáneos a hacer una crítica de su obra. 3. Regiomontano. Entre los que señalaron los errores en el razonamiento de Cusa estaba Regiomontano, 1436 al 1476, probablemente el matemático que ejerció una mayor influencia de todo el siglo XV, y cuya fecha de nacimiento podría tomarse como el comienzo de una nueva era. Regiomontano había estudiado en las universidades de Leipzig y de Viena, en las que se desarrolló su gran afición a la matemática y la astronomía, acompañando más tarde al cardenal Bessarion en su viaje a Roma, donde aprendió el griego y se familiarizó con las corrientes científicas y filosóficas entonces en boga. Bessarion, arzobispo de Nicea, había logrado el capelo cardenalicio del Papa de Roma Eugenio IV en 1439 por sus esfuerzos en unir las iglesias griega y latina. Así se convirtió en un lazo de unión entre el saber clásico conservado en Constantinopla y el entonces joven movimiento renacentista de Occidente. Probablemente fue su asociación con el cardenal lo que le inspiró a Regiomontano la ambición por adquirir, traducir y publicar el legado científico de la antigüedad. Después de viajar y estudiar en Italia, regresó Regiomontano a Alemania, donde instaló una imprenta y un observatorio en Nuremberg con el objeto de promover el interés por la ciencia y la literatura. Tenía la intención de imprimir traducciones de Arquímedes, Apolonio, Herón y Ptolomeo, entre otros científicos, pero su trágica muerte a la edad de 40 años acabó con su ambicioso proyecto. En el año 1475 Regiomontano fue invitado a Roma por el Papa Sisto IV para tomar parte en uno de los perennes intentos de reformar el calendario, y allí murió poco después de su llegada, algunos dicen que envenenado por sus enemigos. La lista de los libros que pensaba imprimir se conserva y cabe pensar que el desarrollo de la matemática se habría acelerado sin duda si Regiomontano hubiera sobrevivido. Regiomontano era por sus variados intereses un típico hombre del Renacimiento, como nos indica su propio nombre adoptivo. Su verdadero nombre era Johann Müller de Königsberg, pero prefirió ser conocido como tantos otros hombres de la época, por la forma latinizada del nombre de su lugar de nacimiento, y del nombre alemán de Königsberg o Montaña del Rey resultó su nombre de Regiomontanus. Regiomontano se había puesto en contacto durante su estancia en Italia con algunas de las figuras más importantes de la época, y con otras sostuvo una nutrida correspondencia sobre los temas de actualidad en el campo del pensamiento. Sus intereses intelectuales eran muy amplios, pero parece haber mostrado poca simpatía por el tipo de pensamiento especulativo que representaba Nicolás de Cusa, a quien criticó severamente. En lo que se refiere a astronomía, su contribución principal fue la de completar una nueva versión latina del Almagesto de Ptolomeo, que había comenzado su maestro en Viena George Feuerbach, 1423 al 1469. La Theorische Novae Planetarum de Feuerbach era un nuevo texto de astronomía que suponía una sensible mejora con respecto a las ubicuas copias de la esfera de Sacrobosco, y que fue publicado en la imprenta de Regiomontano el año 1472, pero los humanistas sentían la necesidad de una edición latina del Almagesto mejor que las versiones medievales derivadas de la traducción árabe. De hecho, los humanistas insistían cada vez más en la elegancia y en la pureza de las lenguas clásicas que se utilizaban, y aborrecían por lo tanto el bárbaro latín medieval de las primeras traducciones, así como el árabe del que procedían la mayor parte de las veces. Feuerbach tenía la intención de hacer un viaje a Italia acompañado por Regiomontano para buscar una buena copia manuscrita del Almagesto, pero murió prematuramente y la realización del plan recayó en su discípulo. El proyecto de traducción de Regiomontano dio lugar además a la publicación de varios libros escritos por él mismo, tales como su Epítome del Almagesto de Ptolomeo, notable por el énfasis que pone en la parte matemática de la obra, que era lo que se omitía casi siempre en los comentarios sobre astronomía descriptiva elemental. Mucho más importante desde el punto de vista matemático fue no obstante su De Triangulis Omnimodis, una exposición sistemática de los métodos de resolución de triángulos que marcó el verdadero renacimiento de la trigonometría. Cada nueva obra astronómica venía acompañada invariablemente por unas tablas de funciones trigonométricas, y las obras de Feuerbach no eran una excepción, sino que incluían una nueva tabla de senos.
En estos casos, sin embargo, la trigonometría hacía simplemente el papel de criada de la astronomía. En la India, donde tuvo precisamente su nacimiento la función seno, no se mostró apenas interés en ella aparte de su aplicación a los sistemas astronómicos o siddhantas. Incluso entre los árabes, para quienes la trigonometría era la segunda en el ranking del interés matemático, cediendo el primer lugar solo al álgebra, esta materia no había tenido una existencia independiente excepto en el tratado sobre el cuadrilátero de Nasir-ed-Din, obra que debía más desde luego a los griegos que a los hindúes. La época de las grandes traducciones en Europa durante el siglo XII había incluido en el corpus mathematicum algo de trigonometría árabe, pero lo cierto es que durante varios siglos las contribuciones latinas occidentales se redujeron a pálidas imitaciones de los árabes. La geometría práctica de Fibonacci y también las obras de Bradwardine contenían algunos fundamentos de trigonometría tomados de fuentes árabes, pero Europa no alcanzó un alto nivel en este campo hasta que Regiomontano se puso a escribir su libro de Triangulis. Parece ser que Regiomontano conocía bien la obra de Nasir-ed-Din, y este hecho pudo haber sido el origen de sus deseos de organizar y sistematizar la trigonometría como una materia independiente de la astronomía. El primer libro del De Triangulis, escrito hacia el año 1464, comienza con una exposición de los conceptos fundamentales sobre magnitudes y razones inspirada evidentemente por Euclides. A continuación vienen más de 50 proposiciones que tratan de la resolución de triángulos basándose en las propiedades de los triángulos rectángulos. El libro 2 comienza enunciando con claridad el teorema de los senos y demostrándolo, y siguen diversos ejemplos de problemas sobre determinación de lados, ángulos y áreas de triángulos planos, conocidos otros datos. Entre estos problemas está, por ejemplo, el siguiente. Si se conocen la base de un triángulo y el ángulo opuesto, y si además se conoce o bien la altura correspondiente a la base o bien el área, entonces pueden calcularse los otros lados. El libro 3 contiene teoremas del tipo de los que nos encontramos en los antiguos textos griegos sobre esférica, anteriores a la utilización de la trigonometría. El libro 4 por último trata de trigonometría esférica, incluyendo el teorema de los senos para la superficie esférica. Entre las novedades que nos encontramos en el De Triangulis de Regiomontano está el uso de fórmulas para el área, aunque escritas con palabras del lenguaje ordinario, pero en cambio esta obra desmerece un tanto el tratamiento de Nasir-ed-Din por su evitación sistemática de la función tangente. Sin embargo, la función tangente sí que se incluye en otro tratado trigonométrico de Regiomontano, sus Tabulae Directionum. Las sucesivas revisiones de la obra de Ptolomeo habían puesto de manifiesto la necesidad de nuevas tablas de funciones trigonométricas, y a calcularlas se dedicaron un cierto número de astrónomos del siglo XV, entre los que se contaba Regiomontano. Para evitar el uso de fracciones se acostumbraba ya desde la antigüedad a adoptar como radio del círculo básico un valor grande que recibía el nombre de sinus totus. En una de sus tablas Regiomontano sigue a sus predecesores inmediatos utilizando un radio de 600.000 unidades, mientras que para otras adoptó los valores de 10 millones o de 600 millones, y para su tabla de tangentes en las Tabulae Directionum eligió como radio 100.000. Regiomontano no llama tangente a esta función, sino que usa solamente la palabra numerus para los valores grado por grado, en la tabla titulada Tabula Fecunda o tabla fructífera. A título de ejemplos, el valor correspondiente a 89 grados es 5.729.796, y para 90 grados simplemente infinito. La repentina muerte de Regiomontano se produjo antes de que se publicaran sus dos obras trigonométricas, lo que retrasó considerablemente su efecto. Las Tabulae Directionum se publicaron el año 1490, pero el tratado más importante, el De Triangulis, tardó en aparecer impreso hasta el 1533 y por segunda vez en 1561. No obstante, estas obras eran bien conocidas en forma manuscrita en el Círculo de Matemáticos de Nuremberg donde trabajaba Regiomontano, y es muy probable que tuvieran influencia en los trabajos que se publicaron a principios del siglo XVI. Durante los primeros 100 años a partir de la caída de Constantinopla hubo varias ciudades en Europa central, tales como Viena, Cracovia, Praga y Nuremberg, que fueron los centros más importantes de la época en astronomía y matemáticas. La última de ellas, Nuremberg, no solo fue un foco del saber de las artes y de la invención, sino que llegó a ser un importante centro de impresión de libros, y en ella se publicaron algunos de los más grandes clásicos científicos hacia mediados del siglo XVI. 4. La aplicación del álgebra a la geometría. El estudio general de los triángulos que emprendió Regiomontano le condujo a la consideración de ciertos tipos de problemas de construcciones geométricas que nos recuerdan un poco la división de figuras de Euclides.
Por ejemplo, se pide construir un triángulo dados un lado la altura correspondiente a este lado y la razón de los otros dos lados. Aquí nos encontramos sin embargo con una significativa desviación de antiguas costumbres, mientras que Euclides formulaba invariablemente sus problemas en términos de cantidades geométricas generales, Regiomontano daba valores numéricos concretos a sus segmentos, incluso cuando trataba de mostrar que sus métodos eran completamente generales. Esto le permitía hacer uso de los métodos algorítmicos desarrollados por los algebristas árabes y transmitidos a Europa a través de las traducciones del siglo XII. En el problema anterior de la construcción geométrica, uno de los lados desconocidos se puede expresar como una raíz de una ecuación cuadrática con coeficientes numéricos conocidos, y esta raíz es constructible geométricamente por medio de artificios conocidos de los elementos de Euclides o del álgebra de Al-Khwarizmi. Tal como lo expresaba el mismo Regiomontano, le llamaba a uno de los lados la cosa y entonces resolvía el problema por la regla de la cosa y el cuadrado, es decir, por medio de una ecuación de segundo grado. Otro problema en el que Regiomontano pedía construir un cuadrilátero cíclico dados los cuatro lados, puede resolverse de una manera análoga. El álgebra de Regiomontano era de tipo retórico como la de los árabes. Regiomontano conocía la aritmética de Diofanto en la que se adoptaba la notación llamada sincopada en su original griego, obra que esperaba traducir al latín, pero en definitiva fue de Al-Khwarizmi de quien aprendió la Europa medieval tardía los métodos algebraicos. La aritmética a fin de cuentas se ocupaba principalmente de los aspectos más recónditos de la teoría de números. Además, Regiomontano no llegó a publicarla traducida, y pocos matemáticos latinos conocieron su contenido durante los 100 años siguientes, hasta que el año 1575 apareció publicada en latín. De hecho, la influencia de Regiomontano en el álgebra se vio limitada no solo por su adhesión a la forma de expresión retórica y por su temprana muerte. Después de su muerte sus manuscritos fueron a parar a manos de un matemático de Nuremberg que no logró hacer efectivamente accesible esta obra a la posteridad. Así pues, Europa continuó aprendiendo su álgebra lenta y penosamente de la escasa tradición griega, árabe y latina, que discurría a través de las universidades, los copistas eclesiásticos, la creciente actividad mercantil, y de los estudiosos que cultivaban otros campos del saber. 5. Una figura de transición. Regiomontano se encontró situado en un punto de unión crítico en la historia de la ciencia, y en él se dieron tanto las aficiones como la capacidad necesarias para sacar el mejor partido de todo ello. Compartía con los humanistas el amor por el saber clásico, pero se distinguía de ellos por su fuerte inclinación por las ciencias. Por otra parte, no se mostraba de acuerdo con el desprecio que manifestaban los humanistas por el saber escolástico y árabe, y su interés no solo por el saber teórico sino también por las artes prácticas lo califica como un típico hombre renacentista. ¿Qué mejor combinación podría haber deseado un científico moderno que una buena biblioteca, un observatorio astronómico, una imprenta y junto con todo ello un ferviente deseo de conocer? Regiomontano sabía por sus contactos con los averroístas en las universidades italianas, que los astrónomos árabes habían estado preocupados por las inconsistencias entre los sistemas de Aristóteles y Ptolomeo, y sin duda sabía también que tanto Oresme como Cusa se habían planteado seriamente la posibilidad del movimiento de la Tierra. Se dice que Regiomontano tenía la intención de abordar una reforma de la astronomía y es muy posible que, caso de haber vivido lo suficiente, hubiera podido anticiparse a Copérnico, pero su muerte prematura acabó con todos estos proyectos y tanto la astronomía como la matemática debieron buscar a otros que llevaran a cabo las siguientes etapas, entre los cuales se contó con una importante figura en Francia, aislada de la corriente central del desarrollo científico. 6. El tripartito de Nicolas Chuquet. La mayor parte de los matemáticos de comienzos del Renacimiento provenían de Alemania y de Italia, pero el año 1484 apareció en Francia un manuscrito que tanto por su nivel como por la importancia de las ideas expuestas era quizá el más notable desde la publicación casi 3 siglos antes del Liber Abaci de Fibonacci, y que al igual que el Liber Abaci tampoco fue impreso hasta el siglo XIX. La obra a que nos referimos, titulada Tripartito en la ciencia de los números, fue escrita por Nicolas Chuquet, que murió hacia el 1500, acerca del cual no sabemos prácticamente nada salvo que nació en París, se hizo bachiller en medicina y ejerció en Lyon. El tripartito apenas se parece a ninguna obra anterior sobre aritmética o álgebra, y los únicos autores que se citan en ella son Boecio y Campano. Sí se observa sin embargo una evidente influencia italiana, que debe provenir posiblemente de que Chuquet conociese bien el Liber Abaci de Fibonacci. La primera de las 3 partes trata de las operaciones aritméticas racionales con números, incluyendo una explicación detallada del sistema de numeración hindú-árabe.
De los numerales hindú-árabes dice Chuquet que la décima figura no tiene o significa ningún valor. La obra está escrita en un estilo esencialmente retórico, aunque con las importantes sincopaciones que veremos más adelante, y las 4 operaciones fundamentales vienen representadas por las palabras, plus, moi, multiplie par, y partie par, de las que las 2 primeras aparecen a veces abreviadas a la manera medieval como P barra y M barra. En conexión con el cálculo de promedios da Chuquet una regla de los números promedio, según la cual A más C sobre B más D está entre A sobre B y C sobre D, siendo A, B, C de números positivos. En la segunda parte de la obra que trata del cálculo con raíces de números, hay ya una cierta sincopación y así lo que sería en nuestro lenguaje moderno, raíz de 14 menos raíz de 180, aparece en la forma no demasiado distinta aunque sí ambigua, raíz de 14 menos raíz de 180. La última parte y con mucho la más importante del tripartito se refiere a la regla de Premier, es decir la regla de las incógnitas o lo que nosotros llamaríamos álgebra. Durante los siglos XV y XVI se utilizaron diversos nombres para la cosa desconocida, tales como res en latín, cose en francés, cosa en italiano o cos en alemán. En este contexto la palabra premier que utiliza Chuquet es completamente inusual. A la segunda potencia le llama champ, mientras que el nombre latino solía ser el de census, la tercera potencia cuvier, y la cuarta champ de champ. Para los múltiplos de estas potencias e incluso para ellas mismas, inventó Chuquet una notación exponencial muy notable. La denominación o potencia de la cantidad incógnita venía indicada por un exponente asociado con el coeficiente del término en cuestión, de manera que nuestras expresiones modernas 5x 6x cuadrado y 10x cubo aparecen en el tripartito como 5 a la 1 6 al cuadrado y 10 al cubo. Además este sistema se aplicaba no solo a las potencias positivas, sino también a los exponentes negativos o cero, de manera que nuestro 9 o 9x a la 0 se convertía en 9 a la 0 y 9x a la menos 2 en 9 a la 2m, que significa 9 second moi. Este sistema de notación pone en evidencia claramente las leyes que rigen las operaciones con exponentes, con las que probablemente se había familiarizado Chuquet en la obra de Oresme sobre proporciones. Chuquet escribe por ejemplo que 72 a la 1 dividido por 8 al cubo es igual a 9 a la 2m, es decir, 72x sobre 8x al cubo igual a 9x a la menos 2. En conexión con estas leyes de los exponentes hace observar que si construimos una tabla de las sucesivas potencias de 2 con exponentes desde 0 a 20, entonces a la suma de los exponentes corresponde el producto de las potencias. Excepto por el tamaño de los intervalos entre las diferentes entradas en esta tabla, se puede decir que esto constituye ya una tabla de logaritmos en base 2 en miniatura, como había hecho notar ya Arquímedes. Observaciones análogas a estas de Chuquet se iban a repetir varias veces a lo largo del siglo siguiente y jugaron sin duda un papel importante en la invención final de los logaritmos. La segunda mitad de la última parte del tripartito está dedicada a la resolución de ecuaciones. Aquí nos encontramos con muchos de los problemas que habían aparecido ya en sus predecesores, pero también hay por lo menos una novedad importante. Al escribir 4 a la 1 igual m2 a la 0 para lo que nosotros escribimos 4x igual a menos 2, Chuquet está expresando por primera vez un número negativo aislado en una ecuación algebraica. Chuquet no admitía en general el 0 como raíz de una ecuación, pero por lo menos en una ocasión hace observar que el número buscado era 0. Al estudiar ecuaciones de la forma, ax a la m más bx a la m más n igual a cx a la m más 2n, donde los coeficientes y los exponentes son todos ellos números positivos, se encontró con que en algunos casos habría raíces imaginarias, limitándose a añadir en estos casos que tal número es inoperable. El tripartito de Chuquet es un libro en el que, como en la colección de Papus, es imposible determinar con exactitud cuál es la parte original del autor. Ambos fueron deudores indudablemente de sus respectivos predecesores inmediatos, pero lo cierto es que no podemos identificar a ninguno de ellos. Por añadidura, en el caso de Chuquet tampoco podemos determinar su posible influencia sobre los escritores posteriores. El tripartito no se imprimió hasta el 1880, y por lo tanto debieron conocerlo pocos matemáticos de la época, pero hubo uno al menos en cuyas manos debió caer y que utilizó tal cantidad del material que contiene que puede ser acusado sin reparos de plagio, incluso a pesar de que menciona a Chuquet por su nombre. Se trata de Estienne de la Roche, que publicó en Lyon su nueva composición de la aritmética en 1520 y de nuevo en 1538, obra que debía a Chuquet tal como ahora sabemos gran parte de su contenido. Así pues podemos decir con seguridad que el tripartito no dejó de ejercer su influencia. 7. La suma de Luca Pacioli.
Si bien es cierto que el primer libro de álgebra del Renacimiento, el de Chuquet, fue escrito por un francés, también lo es que el más conocido durante este periodo se publicó 10 años más tarde en Italia. De hecho, la suma de aritmética geométrica proporzioni et proporcionalita del fraile Luca Pacioli, 1445 al 1514, eclipsó el tripartito de una manera tan completa que las historias antiguas del álgebra solían pasar directamente del Liber Abaci de 1202 a la suma de 1494, sin mencionar ni la obra de Chuquet ni ninguna otra intermedia. Sin embargo, el camino que hizo posible la suma había sido preparado ya por una generación al menos de algebristas, puesto que el álgebra de Al-Khwarizmi ya había sido traducida al italiano para el 1464 como muy tarde, fecha que aparece en una copia manuscrita de la colección Plimpton en Nueva York. El autor de este manuscrito afirma que para su obra se ha basado en numerosos predecesores en este campo, y da los nombres de algunos que datan de principios del siglo XIV. Se suele dar por sentado que el renacimiento científico vino provocado por la chispa que supuso el redescubrimiento de las antiguas obras griegas, pero en matemáticas por lo menos el Renacimiento se caracterizó especialmente por el desarrollo del álgebra, y a este respecto no fue más que una continuación de la tradición medieval. Regiomontano conocía bien el griego como hemos visto, pero no compartía en cambio la glorificación del helenismo de los humanistas, sino que se encontraba dispuesto a reconocer también la importancia del álgebra medieval árabe y latina. Estaba familiarizado evidentemente con las obras de Al-Khwarizmi y de Fibonacci, y en sus planes entraba el de imprimir el de Numeris Datis de Giordano Nemorario. Si Regiomontano hubiera conseguido ver hechos realidad sus planes de publicación, con toda seguridad no se consideraría hoy la Suma de Pacioli como el primer libro de álgebra impreso. La Suma, cuyo manuscrito estaba terminado ya hacia el 1487, tuvo una influencia mayor de la que correspondía a su originalidad. El libro consiste realmente en una impresionante recopilación de material de 4 campos distintos, sin indicar generalmente las fuentes de donde está tomada la información: aritmética, álgebra, geometría euclídea muy elemental y contabilidad de doble entrada. Pacioli, conocido también como Luca di Borgio, fue durante cierto tiempo tutor de los hijos de un rico comerciante veneciano y conocía bien indudablemente la importancia creciente que iba adquiriendo la aritmética comercial en Italia. La primera aritmética que apareció impresa anónimamente en Treviso en 1478 exponía simplemente las operaciones fundamentales, las reglas de 2 y de 3 y algunas aplicaciones mercantiles. Poco tiempo después aparecieron otras varias aritméticas comerciales ya más técnicas, de las que Pacioli tomó material libremente para escribir su obra. Una de ellas, el Compendio del Ábaco de Francesco Pelos, que prosperó hacia el 1450 a 1500, publicada en Turín el mismo año que Colón descubría América, presentaba la característica de utilizar un punto para representar la división de un entero por una potencia de 10, anunciando ya de esta manera nuestra coma decimal. La Suma, que fue escrita en lengua vernácula como el tripartito, resultaba ser un compendio tanto de otras obras no publicadas que había compuesto anteriormente el mismo autor, como de conocimientos generales de la época. La parte relativa a la aritmética trata con mucho detalle diversos artificios para multiplicar y para hallar raíces cuadradas, y la sección dedicada al álgebra incluye las soluciones usuales de las ecuaciones lineales y cuadráticas. Aunque se echa de menos la notación exponencial de Chuquet, hay un uso creciente de cierta sincopación por medio de abreviaturas. Por esta época ya se utilizaban ampliamente en Italia las letras P y M para representar la suma y la resta, y Pacioli utilizó además co, se, y ae, para cosa, es decir la incógnita, censo, el cuadrado de la incógnita, y equalis respectivamente. Para la cuarta potencia de la incógnita usó de una manera natural cc, o cuadrado del cuadrado. Pacioli creía, haciendo eco con ello a una idea que había formulado ya Omar Khayyam, que las ecuaciones cúbicas no podrían ser resueltas algebraicamente. La parte geométrica de la Suma de Pacioli carece de importancia y algunos de los problemas geométricos nos recuerdan la geometría de tipo algebraico de Regiomontano, utilizando siempre casos numéricos concretos. Por ejemplo, se pide en un problema hallar los lados de un triángulo sabiendo que el radio de la circunferencia inscrita es 4 y que los segmentos en que divide a uno de los lados el punto de tangencia miden 6 y 8. A pesar de que la geometría de Pacioli no llamó apenas la atención, los aspectos comerciales del libro se hicieron tan populares, sin embargo, que se suele considerar al autor como el padre de la moderna contabilidad de doble entrada. 8. Leonardo da Vinci. Pacioli, el primer matemático del que tenemos un retrato auténtico, volvió a probar suerte 2 veces más con la geometría en 1509,
publicando una edición de Euclides que no ofrece nada destacable, y otra obra con el impresionante título de Divina Proportione, en la que se estudian los polígonos y los poliedros regulares y la razón que se conocería más tarde como la sección áurea. Este libro es notable por sus magníficas figuras, que han sido atribuidas a Leonardo da Vinci, 1452 al 1519. A menudo se suele considerar a Leonardo como un matemático, pero su mente inquieta no podía concentrarse en la aritmética, el álgebra o la geometría el tiempo suficiente como para hacer alguna contribución importante. En sus cuadernos podemos encontrar cuadraturas de lúnulas, construcciones de polígonos regulares y consideraciones sobre centros de gravedad y sobre curvas de doble curvatura, pero lo cierto es que es más conocido por sus aplicaciones de la matemática a la ciencia y a la técnica y por su teoría de la perspectiva. A Leonardo da Vinci se le suele caracterizar como el prototipo de hombre renacentista, y sus actividades en otros campos, excluida la matemática, justifican plenamente esta imagen. Leonardo fue un genio de pensamiento audaz y gran originalidad, un hombre a la vez de acción y de contemplación, un artista al mismo tiempo que ingeniero, pero no parece haber estado en estrecho contacto con la tendencia dominante en la matemática de la época, el desarrollo del álgebra. Pocas materias hay que dependan tanto de una tradición continuada en los libros así como de una larga concentración y meditación como la matemática, y Leonardo no era precisamente un hombre dispuesto a mantener la concentración de una investigación de biblioteca, y ni siquiera de perseguir sus imaginativas ideas hasta sus conclusiones. Al fin, cientos de años más tarde, las ideas renacentistas sobre la perspectiva matemática iban a florecer en una nueva rama de la geometría, pero este desarrollo no parece haber sido influenciado de ninguna manera perceptible por los pensamientos que el gran zurdo Leonardo nos dejó en sus cuadernos de notas, bajo la forma de su peculiar escritura invertida especularmente. 9. Las álgebras germánicas. La palabra misma Renacimiento nos trae ya a la mente de una manera inevitable los tesoros italianos literarios, artísticos y científicos, debido a que este interés renovado por el arte y por el saber se manifestó antes en Italia que en otros lugares de Europa. Allí fue donde, en medio de un pendenciero enfrentamiento de ideas, aprendieron los hombres a confiar cada vez más en la observación independiente de la naturaleza y en los libres juicios de la mente. Italia había sido además uno de los dos principales caminos por los que penetró en Europa la ciencia árabe, incluida la aritmética y el álgebra. Sin embargo, algunos otros lugares de Europa no se quedaron tampoco muy rezagados, como vienen a demostrar los ejemplos de las obras de Regiomontano y Chuquet. En Alemania, por ejemplo, los libros de álgebra publicados llegaron a ser tan numerosos que durante algún tiempo se impuso en casi toda Europa el uso de la palabra alemana cos para designar a la incógnita, y el álgebra misma vino a llamarse el arte cósico o arte de la cosa. Además, los símbolos germánicos para la suma y la resta terminaron por desplazar a los símbolos italianos P y M. El libro más antiguo en que aparecen impresos nuestros conocidos símbolos más y menos es una aritmética comercial con el título, Cálculo en todos los oficios, publicada en 1489 antes de la publicación de la Suma de Pacioli por el alemán Johann Wittmann, nacido hacia el 1460, Rechtmeister o maestro calculista en Leipzig. Los signos más y menos que se utilizaban originalmente al parecer para indicar exceso o defecto en las medidas de mercancías en los almacenes, terminaron por pasar a ser símbolos para representar las dos operaciones aritméticas básicas de sumar y restar. Incidentalmente sabemos que Wittmann disponía de una copia manuscrita del álgebra de Al-Khwarizmi, obra que era bien conocida también por otros matemáticos alemanes. Entre las numerosas álgebras germánicas que ya hemos mencionado está la Dikos, escrita en 1524 por el famoso Rechtmeister alemán Adam Ries, 1492 al 1559. Este autor fue el más influyente de los escritores alemanes en la tendencia a reemplazar los viejos métodos de cálculo basados en el uso de cuentas o fichas, o bien de los numerales romanos, por los nuevos métodos utilizando pluma y los numerales hindú-árabes. Sus numerosos textos de aritmética resultaron ser tan efectivos que aún se usa en Alemania la frase, nach Adam Ries, como un elogio a la exactitud en los cálculos aritméticos. Ries menciona también en su Cos el álgebra de Al-Khwarizmi y cita además a un cierto número de predecesores alemanes en este campo. La primera mitad del siglo XVI vio surgir una verdadera multitud de álgebras germánicas, entre las más importantes de las cuales estaban, la Cos, 1525, de Christoph Rudolph, hacia el 1500 a 1545, el Regnum, 1527, de Peter Appian, 1495 al 1552, y la aritmética íntegra, 1544, de Michael Stiefel,
hacia el 1487 a 1567. La primera es especialmente importante por ser uno de los primeros libros impresos que hace uso de las fracciones decimales, así como del símbolo moderno para las raíces. La segunda es notable por el hecho de que en ella, en una aritmética comercial a fin de cuentas, aparece impreso en la portada el llamado triángulo de Pascal, casi un siglo antes del nacimiento de Pascal. La tercera de las obras que hemos mencionado, la aritmética íntegra de Stiefel, fue la más importante de todas las álgebras germánicas del siglo XVI. Incluye también el triángulo de Pascal, pero su importancia se debe realmente al tratamiento de los números negativos, las raíces y las potencias. Mediante el uso de coeficientes negativos en las ecuaciones, pudo Stiefel reducir la multiplicidad de casos de ecuaciones cuadráticas a lo que aparece como una forma única, pero como contrapartida tenía que explicar por medio de una regla especial cuándo usar el signo más y cuándo el menos. Por otra parte, incluso él nos sorprende al no admitir los números negativos como posibles raíces de una ecuación. Stiefel, que había sido monje y que se convirtió en un predicador luterano itinerante y durante un cierto tiempo, en profesor de matemáticas en Jena, fue uno de los muchos escritores que popularizó los símbolos germánicos más y menos a expensas de la notación italiana de la P y la M. Conocía bien las propiedades de los números negativos, a pesar de lo cual persistía en llamarlos numeri absurdi, y acerca de los números irracionales se mostraba un tanto indeciso, diciendo de ellos que estaban ocultos bajo una cierta forma de nube de infinitud. Al tratar una vez más el tema de las relaciones entre las progresiones aritméticas y geométricas, tal como había hecho Yachuquet para las potencias de 2 de exponente de 0 a 20, Stiefel extendió la tabla para incluir en ella las potencias negativas, 2 a la menos 1 igual a un medio, 2 a la menos 2 igual a un cuarto, y 2 a la menos 3 igual a un octavo, sin usar no obstante la notación exponencial. Para las sucesivas potencias de la cantidad incógnita en álgebra, usó Stiefel en su aritmética íntegra abreviaturas para las palabras alemanas, costensus cubus y cencicensus, pero en un tratado posterior, el de Algorithmi Numerorum Cosicorum, propuso utilizar una única letra para representar la incógnita, y repetir dicha letra para las potencias más elevadas de la incógnita tantas veces como indique la potencia en cuestión, sistema utilizado más tarde por Harriot. 10. El Ars Magna de Cardano. La aritmética íntegra constituía un tratamiento muy completo y sistemático del álgebra tal como era conocida generalmente hacia el 1544, año de su publicación, pero un año más tarde exactamente ya se había quedado anticuada en cierto sentido. Stiefel daba en su obra muchos ejemplos que conducían a ecuaciones cuadráticas, pero ninguno de sus problemas conducía a una ecuación cúbica propiamente dicha, por la sencilla razón de que no sabía nada más sobre la resolución algebraica de las cúbicas que lo que sabían Pacioli o Omar Khayyam. El año 1545, sin embargo, se divulgó la solución no solo de la ecuación cúbica sino también de la cuártica, gracias a la publicación del Ars Magna de Jerónimo Cardano, 1501 al 1576. Un avance tan sorprendente e inesperado como este produjo un impacto tan fuerte en el mundo de los algebristas, que el año 1545 se suele considerar a menudo como el que marca el comienzo del período moderno en la matemática. Hay que advertir inmediatamente, sin embargo, que Cardano, o Cardan, no fue el descubridor original de la solución de la ecuación cúbica ni de la cuártica, tal como él mismo admite francamente en su libro. La sugerencia para resolver la cúbica, según nos dice, la obtuvo de Niccolò Tartaglia, hacia el 1500 a 1557, mientras que la solución de la cuártica fue descubierta por primera vez por el antiguo secretario de Cardano, Ludovico Ferrari, 1522 al 1565. Lo que no menciona Cardano en el Ars Magna es el juramento solemne que le había hecho a Tartaglia, en el sentido de que no desvelaría el secreto, ya que éste intentaba labrarse su reputación como matemático publicando la solución de la cúbica como la parte culminante de su futuro tratado de álgebra. Para evitar sentir por este motivo una compasión excesiva por Tartaglia, hay que hacer notar que éste había publicado una traducción de Arquímedes, 1543, derivada de la de Morbeck, dejando la impresión de que era suya propia, y más tarde en su obra Quesiti et Inventioni Diversi, Venecia 1546, da la ley del plano inclinado derivada presumiblemente de la obra de Giordano Nemorario, pero sin atribuirla adecuadamente a su verdadero autor. De hecho, es posible incluso que el mismo Tartaglia obtuviese la pista conducente a la resolución de la cúbica de alguna fuente anterior. Cualquiera que sea la verdad en el fondo de la controversia complicada y un tanto sórdida, entre los partidarios de Cardano y los de Tartaglia, lo que está claro es que ninguno de los dos protagonistas fue el primero en hacer el descubrimiento.
El héroe del caso fue evidentemente un personaje cuyo nombre apenas recuerda nadie hoy, Scipione del Ferro, hacia el 1465 a 1526, que fue profesor de matemáticas en Bolonia, una de las más antiguas de las universidades medievales y una escuela con una gran tradición matemática. Cómo y cuándo hizo del Ferro su asombroso descubrimiento no lo sabemos, pero sí sabemos que no publicó la solución, sino que se la reveló antes de su muerte a uno de sus alumnos, Antonio María Fior, o Floridus en forma latinizada, un matemático mediocre. Alguna noticia sobre la existencia de una solución algebraica de la ecuación cúbica debió filtrarse al parecer, y Tartaglia nos dice que al tener conocimiento de la posibilidad de resolverla, se le ocurrió dedicarse intensamente a descubrir el método por sí mismo. Ya fuera independientemente o sobre la base de alguna sugerencia, lo cierto es que Tartaglia consiguió aprender hacia el año 1541 a resolver ecuaciones cúbicas. Cuando se extendió esta noticia se organizó un desafío matemático entre Fior y Tartaglia. Cada uno de los dos contendientes propondría 30 cuestiones al otro para resolverlas en un intervalo de tiempo fijo. Cuando llegó el día de decidir el resultado, Tartaglia había resuelto todas las cuestiones propuestas por Fior, mientras que éste no había conseguido resolver ni una sola de las propuestas por su contrincante. La explicación de este resultado es relativamente sencilla. Hoy consideramos a todas las ecuaciones cúbicas como esencialmente de un tipo único y susceptibles por lo tanto de ser tratadas por un método de resolución unificado, pero en la época de Tartaglia en que los coeficientes negativos todavía no se utilizaban prácticamente, había tantos tipos distintos de cúbicas como posibilidades en los signos positivos o negativos de los coeficientes. Fior solo sabía resolver ecuaciones del tipo en el que son los cubos y las raíces igual a un número, es decir las del tipo x cubo más px igual a q, aunque en esta época solo se utilizasen coeficientes numéricos concretos y positivos. Tartaglia mientras tanto había aprendido a resolver también las ecuaciones en que son los cubos y cuadrados igual a un número. Es probable que Tartaglia supiera cómo reducir este caso al de Fior eliminando el término cuadrático, puesto que en esta época se sabía ya que si el coeficiente del término de mayor grado es 1, entonces el coeficiente del término de segundo grado cuando aparece en el segundo miembro de la ecuación es igual a la suma de las raíces. No tardaron en llegarle a Cardano las noticias del triunfo de Tartaglia, e inmediatamente invitó a su casa al ganador, sugiriéndole que arreglaría las cosas para presentarle a un personaje que lo patrocinaría en el futuro. Tartaglia se encontraba sin ningún tipo de apoyo importante, debido quizá en parte a sus dificultades con el habla. De pequeño había recibido un sablazo en la caída de Brescia en manos de los franceses en 1512, lo que le impedía hablar correctamente. Este hecho le ganó el apodo de Tartaglia o tartamudo, nombre que él mismo usó más tarde sin ninguna inhibición en lugar de su nombre propio Niccolò Fontana. En marcado contraste con Tartaglia, Cardano había conseguido un gran éxito mundano como médico. Su fama era tan grande que en una ocasión fue llamado a Escocia para diagnosticar una enfermedad al arzobispo de St. Andrews, un caso de asma evidentemente. Siendo como era hijo ilegítimo astrólogo por sus aficiones jugador y hereje, sin embargo Cardano llegó a ser un respetado profesor en Bolonia y en Milán, y finalmente le fue concedida por el Papa una pensión. Uno de sus hijos envenenó a su propia esposa, el otro salió un canalla y Ferrari el secretario de Cardano murió envenenado, probablemente a manos de su hermana. A pesar de todas estas distracciones, Cardano fue un escritor prolífico que trató temas que van desde su propia vida y otros temas mundanos a la ciencia y la matemática. En su obra científica más importante, un grueso volumen con el título de Subtilitate, Cardano se nos muestra claramente como un hijo de su época, discutiendo interminablemente la física aristotélica transmitida por la filosofía escolástica, mientras que al mismo tiempo se entusiasma con los nuevos descubrimientos de los tiempos recientes. Lo mismo podría decirse esencialmente de sus matemáticas que también eran típicas de la época que le tocó vivir. Cardano conocía muy poco de Arquímedes y todavía menos de Apolonio, pero estaba en cambio muy familiarizado con el álgebra y la trigonometría. Ya en 1539 había publicado una práctica aritmética en la que se incluyen entre otras cosas la racionalización de denominadores que contengan raíces cúbicas, y en la época en que publicó el Ars Magna, media docena de años más tarde, era probablemente el mejor algebrista de Europa. Sin embargo, el Ars Magna constituye hoy un libro de lectura pesada. Caso tras caso de la ecuación cúbica se tratan con detalle laboriosamente según que los términos de los diversos grados aparezcan en el mismo o en distinto miembro de la ecuación, puesto que todos los coeficientes han de ser necesariamente positivos.
A pesar del hecho de que estudia siempre ecuaciones numéricas, sigue la costumbre de Al-Khwarizmi de razonar geométricamente, de manera que podríamos referirnos a su método como el de completar el cubo. Hay desde luego ciertas ventajas en este planteamiento. Por ejemplo, como x cubo es un volumen, 6x en la ecuación de Cardano que estudiamos a continuación, debe considerarse también como un volumen, y por lo tanto el número 6 debe tener las dimensiones de un área, lo cual viene a sugerir el tipo de sustitución que utiliza Cardano como vamos a ver en el párrafo siguiente. 11. La resolución de la ecuación cúbica. Cardano usaba poca sincopación como buen discípulo de Al-Khwarizmi, y como los árabes en general consideraba a sus ecuaciones con coeficientes numéricos concretos como representantes de tipos generales. Por ejemplo, cuando escribe, sea el cubo y 6 veces el lado igual a 20, o como escribiríamos nosotros x cubo más 6x igual a 20, está pensando obviamente en esta ecuación como típica de todas aquellas que presentan el cubo y la cosa igual a un número, es decir, de la forma x cubo más px igual a q. La solución de esta ecuación ocupa un par de páginas en estilo retórico, que nosotros escribiríamos en símbolos de la manera siguiente: substitúyase x por u menos b y supóngase u y b relacionadas de manera que su producto considerado como un área sea igual a un tercio del coeficiente de x en la ecuación, es decir, u por b igual a 2. Haciendo la sustitución obtenemos como resultado u cubo menos b cubo igual a 20, y eliminando b nos queda u a la sexta igual a 20 u cubo más 8, una ecuación de segundo grado en u cubo, y por lo tanto se tiene que u cubo igual a raíz de 108 más 10. De la relación u cubo menos b cubo igual a 20 obtenemos b cubo igual a raíz de 108 menos 10, luego como x igual a u menos b resulta, x igual a raíz cúbica de raíz de 108 más 10 menos raíz cúbica de raíz de 108 menos 10. Una vez efectuado todo el proceso para este caso concreto, termina Cardano dando una formulación verbal de la regla equivalente a nuestra solución moderna de x cubo más px igual a q como, x igual a raíz cúbica de raíz de p tercios al cubo más q medios al cuadrado más q medios menos raíz cúbica de raíz de p tercios al cubo más q medios al cuadrado menos q medios. A continuación Cardano pasa a estudiar otros casos, tales como el del cubo igual a la cosa y a un número. Aquí se hace la sustitución x igual a u más b en vez de la x igual a u menos b, con el resto del proceso esencialmente de la misma manera que antes. En este caso hay sin embargo una dificultad: si se aplica la regla por ejemplo a la ecuación x cubo igual a 15x más 4, el resultado a que se llega es, x igual a raíz cúbica de 2 más raíz de menos 121 más raíz cúbica de 2 menos raíz de menos 121. Cardano sabía muy bien que no existe la raíz cuadrada de un número negativo, y sin embargo sabía también que x igual a 4 era una raíz de esta ecuación, de manera que no podía entender qué sentido tenía su regla en esta situación. Cardano había jugado ya en otra ocasión con las raíces cuadradas de números negativos, al intentar resolver el problema de dividir 10 en dos partes tales que su producto valga 40. Las reglas usuales del álgebra conducen a la solución, 5 más raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15, o en la notación de Cardano, 5 PRM15 y 5 MRM15. Refiriéndose a estas raíces cuadradas de números negativos las denominó Cardano como sofísticas, concluyendo que en este caso su resultado era tan sutil como inútil. A los matemáticos posteriores les correspondería la tarea de demostrar que tales manipulaciones eran de veras sutiles, pero que estaban muy lejos de ser inútiles. Hay que apuntar entre los méritos de Cardano el que al menos prestase cierta atención a esta situación desconcertante. 12. La resolución de la ecuación cuártica por Ferrari. Sobre la regla para resolver ecuaciones cuárticas nos dice Cardano en el Ars Magna que se debe a Luigi Ferrari, que la inventó a petición mía. Una vez más se consideran uno tras otro todos los casos posibles separadamente, 20 en total, pero para el lector moderno bastará con que expongamos un caso, sea el cuadrado del cuadrado, el cuadrado y el número igual al lado. Cardano sabía ya cómo eliminar el término de grado 3 en caso de que apareciese, aumentando o disminuyendo las raíces en un cuarto del coeficiente del término cúbico. Entonces las sucesivas etapas en la solución de x cuarta más 6x cuadrado más 36 igual a 60x, las presenta Cardano esencialmente como sigue. 1. En primer lugar añádanse suficientes cuadrados y números a ambos miembros de la ecuación para convertir el primer miembro en un cuadrado perfecto, en este caso sería, x cuarta más 12x cuadrado más 36, o bien x cuadrado más 6 al cuadrado. 2. Añádanse ahora a los dos miembros de la ecuación términos en los que aparezca una nueva incógnita y, de tal manera que el primer miembro siga siendo un cuadrado perfecto,
tal como x² más 6 más y al cuadrado. La ecuación se convierte entonces en x² más 6 más y al cuadrado igual a 2y más 6 por x² más 60x más y² más 12y. 3. La etapa siguiente, que es la crucial, consiste en elegir y de tal manera que el trinomio del segundo miembro se convierta en un cuadrado perfecto. Esto se consigue obviamente igualando el discriminante a 0, una receta antigua y bien conocida que en nuestro caso equivale a hacer 60² menos 4 por 2y más 6 por y² más 12y igual a 0. 4. El resultado de la etapa 3 es una ecuación cúbica en y cubo más 15y² más 36y igual a 450, que hoy conocemos como la cúbica resolvente de la ecuación cuártica dada. Esta cúbica se resuelve ahora en y por medio de las reglas dadas anteriormente para resolver ecuaciones cúbicas, con el resultado de y igual a raíz cúbica de 287 enteros un medio más raíz de 80.449 enteros un medio más raíz cúbica de 287 enteros un medio menos raíz de 80.449 enteros un cuarto menos 5. 5. Sustitúyase un valor de y obtenido en la etapa 4, en la ecuación en x de la etapa 2, y tómese la raíz cuadrada de los dos miembros. 6. El resultado de la etapa 5 es una ecuación cuadrática que debemos resolver para hallar el valor buscado de x. 13. Las cúbicas irreducibles y los números complejos. La solución de las ecuaciones cúbica y cuártica fue probablemente la mayor contribución al álgebra desde que los babilonios casi 4 milenios antes habían aprendido a completar el cuadrado para resolver las ecuaciones cuadráticas. Ningún otro descubrimiento había supuesto un estímulo tal para el desarrollo del álgebra como el que representaban los descubrimientos que se revelaban en el Ars Magna. Las soluciones de la cúbica y de la cuártica no eran de ninguna manera el resultado de consideraciones de tipo práctico, ni tampoco eran de ningún valor especial para los ingenieros o los matemáticos aplicados. La resolución aproximada de algunos tipos de cúbicas había sido conocida ya en la antigüedad, y un siglo antes de Cardano, Al-Kazi era capaz de resolver cualquier ecuación cúbica que se presentase en un problema práctico, con el grado de aproximación que se desease. Así pues, las fórmulas de Tartaglia-Cardano tenían una gran importancia lógica, pero para el hombre práctico no eran ni siquiera comparables en utilidad con los métodos de aproximaciones sucesivas. La consecuencia más importante, sin la menor duda, de los descubrimientos publicados en el Ars Magna, fue el enorme estímulo que dieron a la investigación algebraica en distintas direcciones. Parecía natural intentar generalizar estos resultados a ecuaciones polinómicas de grado mayores que 4, y aquí el primer paso consistiría en la búsqueda de una solución para la quíntica. Los matemáticos se encontraron aquí sin sospecharlo y durante más de 2 siglos y medio, con un problema algebraico insoluble comparable a los 3 problemas geométricos clásicos de la antigüedad. El resultado de todo este trabajo iba a producir mucha y muy buena matemática, pero llevaría inevitablemente a una conclusión negativa. Otra consecuencia, y esta vez inmediata, de la solución de la cúbica fue que condujo a las primeras consideraciones significativas acerca de un nuevo tipo de número. Los números irracionales habían sido aceptados ya con normalidad en la época de Cardano, a pesar de que no estaban fundamentados aún de una manera rigurosa, puesto que se les podía aproximar fácilmente por números racionales. Los números negativos producían más dificultades puesto que no se les podía aproximar en ningún sentido natural por números positivos, pero la idea de sentido o de dirección sobre una recta los hacía plausibles en tanto que magnitud orientada. De hecho, Cardano los utilizó a pesar de llamarlos numeri fixi. Si un algebrista decidiese negar la existencia de los números irracionales o los negativos, simplemente tendría que decir, como hacían los antiguos griegos, que las ecuaciones x² igual a 2, o x más 2 igual a 0 son insolubles. De manera análoga habían podido evitar los algebristas los números imaginarios diciendo sencillamente que las ecuaciones del tipo de la x² más 1 igual a 0 son insolubles. No parecía haber ninguna necesidad de animales tales como las raíces cuadradas de números negativos, pero con la solución algebraica de la cúbica la situación cambió radicalmente. Siempre que las 3 raíces de una ecuación cúbica sean reales y no nulas, la fórmula de Cardano-Tartaglia conduce inevitablemente a raíces cuadradas de números negativos. La meta buscada se sabía que era un número real, pero no se veía cómo alcanzarla sin entender el comportamiento de los números imaginarios. Había pues que contar con estos números imaginarios incluso si uno quería restringirse a la búsqueda de raíces reales. En esta situación de perplejidad, otro importante algebrista italiano, Rafael Bombelli, hacia el 1526 a 1573, tuvo lo que él mismo llamó una idea loca, puesto que todo el asunto parecía basarse en sofística.
Los dos radicandos bajo las raíces cúbicas que aparecen en la fórmula final solo difieren en un signo, y como hemos visto para la ecuación x cubo igual a 15x más 4, esta fórmula nos da x igual a raíz cúbica de 2 más raíz de menos 121 más raíz cúbica de 2 menos raíz de menos 121, mientras que la única raíz positiva de la ecuación es x igual a 4, como puede comprobarse por sustitución directa. Cardano había hecho observar ya que cuando todos los términos que figuran a un lado del signo de igualdad son de grados mayores que los de los términos que figuran en el otro lado, entonces la ecuación tiene una y solo una raíz positiva, anticipando en cierto modo una pequeña parte de la futura regla de los signos de Descartes. Bombelli tuvo la feliz idea de imaginar que los radicales mismos podrían estar relacionados entre sí de la misma manera que lo están los radicandos, es decir que, como diríamos ahora, son complejos conjugados que dan como suma el número real 4. Es obvio que si la suma de las partes reales debe ser 4, entonces la parte real común a ambos debe ser 2, y si un número de la forma 2 más b por raíz de menos 1 tiene que ser una raíz cúbica de 2 más 11 por raíz de menos 1, entonces se comprueba fácilmente que b tiene que ser 1, y por último nos queda que x igual a 2 más 1 por raíz de menos 1 más 2 menos 1 por raíz de menos 1 igual a 4. Por medio de su ingenioso razonamiento venía a mostrar Bombelli el importante papel que estaban destinados a jugar en el futuro los números complejos conjugados, pero en aquel momento la observación en cuestión no tenía la menor utilidad para la tarea concreta de resolver ecuaciones cúbicas, puesto que Bombelli necesitaba conocer de antemano una de las raíces. En este caso la ecuación ya está resuelta y no se necesita ninguna fórmula, y sin tal conocimiento previo el planteamiento de Bombelli falla. Cualquier intento de calcular algebraicamente las raíces cúbicas de los números complejos que aparecen en la fórmula de Cardano-Tartaglia nos conduce a la mismísima cúbica de la que salieron las raíces cúbicas al tratar de resolverla, así que volvemos al punto de partida. Debido a que este callejón sin salida se presenta siempre que las tres raíces son reales, a este caso se le conoce como el caso irreducible. En este caso la fórmula nos da realmente una expresión correcta para el valor de la incógnita, pero la forma en que aparece es inútil para la mayor parte de los fines. Bombelli acabó de escribir su álgebra hacia el 1560, pero no se publicó impresa hasta el 1572, aproximadamente un año antes de su muerte, y aún entonces solo en parte. Uno de los aspectos interesantes de este libro es el de que contiene un simbolismo que nos recuerda el de Chuquet. Bombelli escribe a veces por ejemplo 1zp5rm4, es decir 1 census plus 5 res minus 4, para expresar x cuadrado más 5x menos 4, pero también utiliza otra forma de expresión 1 cuadrado p5m4, en que las potencias de la incógnita vienen representadas simplemente por los correspondientes numerales árabes escritos encima de un pequeño arco circular, de manera que x cuadrado x cubo aparecen como 1 2 3 por ejemplo, por influencia quizá de la aritmética de la Roche. Bombelli usa desde luego en su álgebra los símbolos italianos estándar p y m para la suma y la resta, pero no tiene aún un símbolo para la igualdad. El símbolo que nosotros utilizamos para la igualdad había sido inventado ya antes de que Bombelli escribiera su libro, pero este símbolo apareció en 1557 en un lugar de Europa alejado de Italia, en Inglaterra, en la piedra de afilar el ingenio de Robert Record, 1510 al 1558. 14. Robert Record. Durante un periodo de casi 2 siglos a partir de la muerte de Bradwardine, la matemática en Inglaterra no había hecho prácticamente ningún progreso, y lo poco que se hizo a comienzos del siglo XVI dependió en gran parte de la influencia de escritores italianos tales como Pacioli. Record fue de hecho casi el único matemático de cierta talla en la Inglaterra del siglo XVI. Nació en Wales y estudió y después enseñó matemáticas tanto en Oxford como en Cambridge. En 1545 obtuvo su graduación en medicina por la Universidad de Cambridge para convertirse a continuación en médico de Eduardo VI y de la reina Mary. Una de las características notables del periodo que estudiamos en este capítulo fue la gran cantidad de médicos que hicieron importantes contribuciones a la matemática, de los que los tres más conocidos quizás sean Chuquet, Cardano y Record. Probablemente Record fuera el más influyente de los tres dentro de su propio país, ya que a él se debe en principio la inauguración de la escuela matemática inglesa. Al igual que habían hecho Chuquet y Pacioli antes que él, y como iba a hacer más tarde Galileo, Record escribió en lengua vernácula. Este hecho puede haber limitado su influencia en el continente, pero hay que hacer notar que la estructura retórica fácil que adoptó en forma de diálogo, fue usada a su vez por Galileo años más tarde. La primera obra matemática de Record que se conserva es su Fundamento de las Artes, 1541,
una aritmética popular que incluye el cálculo tanto por medio del ábaco como del algoritmo, junto con algunas aplicaciones comerciales. El nivel y el estilo de este libro, que está dedicado a Eduardo VI y que alcanzó más de 2 docenas de ediciones, puede juzgarse por el siguiente problema. Entonces, ¿qué responderás a esta ecuación? Si te he vendido un caballo con sus 4 herraduras y cada herradura con sus 6 clavos, bajo la condición de que tú pagarás por el primer clavo una moneda, por el segundo 2 monedas, por el tercer clavo 4 monedas, y así sucesivamente doblando la cantidad cada vez hasta acabar con los clavos, ahora te pregunto a cuánto ascenderá el precio del caballo. El Castillo del Conocimiento de Record, una obra astronómica en la que se menciona con aprobación el sistema copernicano, así como su camino al conocimiento, que es una versión abreviada de los elementos a la vez que la primera geometría publicada en inglés, aparecieron ambos en 1551. La obra de Record que más se cita es La piedra de afilar el ingenio, publicada en 1557, un año solamente antes de su muerte en prisión. No se sabe si fue encarcelado por razones políticas o religiosas o debido a dificultades relativas a su cargo desde el 1551, de inspector de minas y de la moneda de Irlanda. El título de La piedra de afilar el ingenio era evidentemente un juego de palabras relativo a la palabra cos, ya que cos es el nombre latino para piedra de afilar, y el libro está dedicado de hecho a The Cosic Practice, es decir, al álgebra. Este libro hizo por la matemática inglesa lo que Stiefel había hecho por la alemana con un detalle que lo distingue: nuestro familiar signo de igualdad aparece en él por primera vez, y Record lo justifica por medio de la cita que hemos reproducido al comienzo del capítulo. Iba a hacer falta sin embargo otro siglo o más, antes de que este signo triunfase sobre las demás notaciones rivales. 15. Nicolás Copérnico. Record murió el año 1558, el mismo año en que murió la reina Mary, y durante el largo reinado de Elizabeth I no surgió ningún matemático inglés de importancia comparable. Fue Francia y no Inglaterra, Alemania o Italia la que produjo el matemático más importante de la época isabelina, pero antes de que nos dediquemos al estudio de su obra en el próximo capítulo, hay que clarificar algunos otros aspectos de la primera parte del siglo XVI. La dirección en la que apuntaban los progresos más importantes de la matemática durante el siglo XVI era sin duda la del álgebra, pero el desarrollo de la trigonometría no le iba muy a la zaga, pese a que no fue ni mucho menos tan espectacular. La laboriosa construcción de tablas trigonométricas es sin duda una tarea pesada y poco brillante, pero esas tablas resultaron ser de gran utilidad para los astrónomos y para los matemáticos en general. En este sentido, la labor realizada a comienzos del siglo XVI en Polonia y Alemania fue ciertamente muy útil. Hoy día se suele considerar a Nicolás Copernicus o Copérnico, 1473 al 1543, como un astrónomo que revolucionó la concepción del mundo de su época al conseguir con éxito poner la Tierra en movimiento alrededor del Sol, cosa que había intentado también siglos antes Aristarco, intento que fracasó históricamente. Pero lo cierto es que un astrónomo tenía que ser casi inevitablemente también un especialista en trigonometría, y con Copérnico, que no era una excepción, tenemos una deuda matemática al mismo tiempo que astronómica. Durante la época en que vivió Regiomontano, Polonia atravesó una verdadera edad de oro cultural, y la Universidad de Cracovia en la que se matriculó Copérnico en 1491 gozaba de un gran prestigio en matemáticas y en astronomía. Después de ampliar estudios en Derecho, Medicina y Astronomía en las universidades italianas de Bolonia, Padua y Ferrara, y de enseñar durante algún tiempo en Roma, Copérnico regresó a Polonia en 1510 para ocupar una canonjía en Framburg. A pesar de sus múltiples obligaciones administrativas, que iban de la reforma de la moneda a contener y refrenar a la orden teutónica, Copérnico consiguió completar su famoso tratado, el de Revolutionibus Orbium Celestium, publicado en 1543, el mismo año de su muerte. Este libro contiene importantes secciones sobre trigonometría que ya habían sido publicadas separadamente el año anterior bajo el título de De Lateribus et Angulis Triangulorum. El material trigonométrico es análogo al del De Triangulis de Regiomontano, publicado 10 años antes en Nuremberg, pero las ideas trigonométricas de Copérnico parecen datar de antes del 1533, época en la que probablemente no conocía los trabajos de Regiomontano. Es muy verosímil, sin embargo, que la forma final de la trigonometría de Copérnico proceda en parte al menos de la de Regiomontano, ya que en 1539 recibió Copérnico como estudiante al joven matemático prusiano Georg Joachim Reticus, 1514 al 1576, un matemático de Wittenberg que sin duda alguna había estado en contacto con la matemática que se hacía en Nuremberg.
Reticus trabajó con Copérnico durante unos 3 años, y él fue quien publicó con la aprobación de su maestro la primera exposición resumida de la astronomía de Copérnico en una obra titulada Narratio Prima, 1540, y también el que hizo los primeros preparativos completados más tarde por Andreas Osiander, para la publicación impresa del famoso De Revolutionibus. Es probable por lo tanto que la trigonometría que aparece en la clásica obra de Copérnico esté relacionada estrechamente a través de Reticus con la de Regiomontano. Podemos darnos cuenta del concienzudo dominio de la trigonometría por parte de Copérnico no solo por los teoremas que aparecen en el De Revolutionibus, sino también por una proposición que Copérnico mismo incluyó en una primera versión manuscrita del libro, pero que no apareció en la versión impresa. Esta proposición suprimida es una generalización de un teorema de Nasir-Eddin, que sí aparece en el libro, sobre el movimiento rectilíneo resultante de combinar dos movimientos circulares. El teorema de Copérnico es el siguiente. Si un círculo menor rueda sin deslizar por el interior de la circunferencia de un círculo mayor cuyo diámetro es doble que el del primero, entonces la trayectoria de un punto fijo del círculo menor que no esté situado sobre su circunferencia es una elipse. Incidentalmente Cardano conocía el teorema de Nasir-Eddin, pero no la generalización de Copérnico, teorema que fue redescubierto durante el siglo XVII. 16. George Joaquin Reticus. Copérnico contribuyó a extender la influencia de la obra de Regiomontano por medio de los teoremas trigonométricos que aparecían en su De Revolutionibus, pero su alumno Reticus aún fue más lejos, combinando las ideas de Regiomontano y de Copérnico con las suyas propias, en el tratado sobre el tema más completo y elaborado que se había compuesto hasta esa época, su obra en 2 volúmenes, Opus Palatinum de Triangulis. Aquí la trigonometría se hace ya realmente mayor de edad. En este libro el autor descarta el tratamiento tradicional de las funciones trigonométricas consideradas con respecto a un arco de circunferencia, y en lugar de ello se centra directamente en los lados de un triángulo rectángulo. Por otra parte se estudian todas las 6 funciones trigonométricas, y Reticus calcula tablas detalladas de todas ellas. Dado que las fracciones decimales no habían logrado aún un reconocimiento general, Reticus utiliza para las funciones seno y coseno una hipotenusa o radio de 10 millones, y para las 4 funciones restantes una base o cateto adyacente o radio de 10 millones de partes, para intervalos angulares de 10 segundos. Reticus comenzó a calcular también unas tablas de tangentes y secantes con una base de 10 a la 15 partes, pero no vivió lo suficiente como para terminarlas, y el tratado lo completó y editó con ampliaciones su discípulo Valentín Otto, hacia el 1550 a 1605, en 1596. 17. Pierre de la Ramée. La obra de Reticus, quien por cierto también había estudiado medicina como Copérnico, Chuquet, Cardano y Record, se ganó la admiración de Pierre de la Ramée o Petrus Ramus, 1515 al 1572, un hombre que contribuyó a la matemática principalmente en un sentido pedagógico. En 1536 en el College de Navarre había defendido para conseguir el grado de magíster, la atrevida tesis de que todo lo que había dicho Aristóteles era falso, y eso en una época en la que todavía las teorías peripatéticas venían a ser casi lo mismo que la ortodoxia. Por su actitud intelectual crítica y por sus intereses pedagógicos se le puede comparar con Record en Inglaterra. Ramus se encontraba enfrentado a su época en muchos aspectos, y mientras que sus contemporáneos humanistas encontraban de poca utilidad la matemática, él en cambio tenía una fe casi ciega en ella, y entre otras cosas propuso revisar los currículos universitarios de manera que recibieran más atención la lógica y la matemática. Su lógica gozó de una gran popularidad en los países protestantes, en parte debido a que murió como un mártir en la matanza de la noche de San Bartolomé. No satisfecho ni siquiera con los elementos de Euclides, Ramus hizo su propia edición con las revisiones correspondientes. Sin embargo, su dominio de la geometría era muy limitado, y los cambios que sugería en la matemática iban en una dirección casi diametralmente opuesta a la que iba a seguir el espíritu moderno. Ramus tenía mucha más confianza en la matemática práctica elemental que en las ramas especulativas del álgebra o de la geometría avanzadas. Para nosotros, mirando retrospectivamente a su época, nos parece evidente que la matemática estaba ya excesivamente interesada en problemas aritméticos de tipo práctico, mientras que las debilidades en el campo de la geometría resaltaban de una manera conspicua. 18. El álgebra de Bombelli. Papus hacia el 320 había tratado de impulsar un renacimiento de la geometría, pero el hecho es que no encontró ningún sucesor capacitado para cultivar la geometría pura en Grecia. En China y en la India no hubo nunca un verdadero interés por la geometría que sobrepasara los problemas elementales de medición,
pero los árabes en cambio, que sí mostraban aprecio por el razonamiento deductivo, utilizaron argumentos geométricos en su álgebra. En la Europa medieval, como hemos visto, hubo una doble tendencia a aproximar el álgebra y la geometría. Siguiendo esta tradición medieval, los libros 4 y 6 del álgebra de Bombelli estaban llenos de problemas geométricos resueltos de una manera algebraica, algo parecido al estilo de Regiomontano, pero haciendo uso de un nuevo simbolismo. Por ejemplo, Bombelli pregunta por el lado de un cuadrado inscrito en un triángulo de lados, AC igual a 13, CF igual a 14, FA igual a 15, tal que uno de sus lados esté situado sobre CF, problema que resuelve de la manera siguiente. Sea BG igual a 14x, entonces AG igual a 15x y AB igual a 13x. Ahora bien, AH igual a 12x y H igual a 14x, y como A igual a 12, tenemos que 26x igual a 12, luego la cosa o x es igual a 6/13, de manera que h y que es el lado del cuadrado debe ser 14 veces 6/13, o sea 6 enteros 6/13. He aquí una álgebra ya bastante simbólica que viene en ayuda de la geometría, pero Bombelli investigó también en dirección opuesta. En el álgebra, la solución algebraica de la ecuación cúbica viene acompañada por una demostración geométrica en términos de subdivisiones del cubo. Desgraciadamente para el futuro de la geometría y también de la matemática en general, los últimos libros del álgebra de Bombelli no se incluyeron en la publicación de 1572, sino que quedaron en forma manuscrita hasta 1929. 19. Johannes Werner. La geometría pura no dejó de tener a pesar de todos sus representantes en el siglo XVI, ya que algunas contribuciones bien que no espectaculares se deben a Johannes Werner, 1468 al 1522, y a Alberto Durero, 1471 al 1528, en Alemania, y a Pacioli y a Francesco Maurolico, 1494 al 1575, en Italia. Una vez más constatamos la preeminencia de estos dos países en el progreso de la matemática durante el Renacimiento. Werner contribuyó a divulgar la trigonometría de Regiomontano, pero desde un punto de vista geométrico fue mucho más importante su obra en latín en 22 libros sobre los elementos de las cónicas, impreso en Nuremberg en 1522. Esta obra no puede compararse de una manera favorable desde luego con las cónicas de Apolonio, que era casi completamente desconocida en la época de Werner, pero hay que decir que marca una renovación en el interés por estas curvas casi por primera vez desde Pappus. Debido a que Werner estaba interesado principalmente en la duplicación del cubo, se centró en la parábola y la hipérbola, obteniendo las ecuaciones planas usuales de una manera estereométrica a partir del cono, lo mismo que habían hecho sus lejanos predecesores en la antigua Grecia. Parece haber sin embargo un elemento de originalidad en su método plano para construir puntos de una parábola con regla y compás. Se comienza por trazar un haz de circunferencias tangentes y que cortan a la normal común en puntos CD, F, G, etc. A continuación se toma a lo largo de la normal común una distancia AB igual a un parámetro dado. En B se levanta la línea BG perpendicular a AB y que corta a las circunferencias anteriores en puntos CD, F, G, etc. respectivamente. Entonces tracemos por C, segmentos CC' y CC" perpendiculares a AB e iguales a BC. Por el punto D tracemos los segmentos perpendiculares de D' y de D" iguales a BD. Por E tracemos los segmentos E' y E" iguales a B y así sucesivamente. Entonces C', C', D', D', E', etc., estarán todos ellos en la parábola de vértice B y de eje AB, y cuyo parámetro es igual al segmento AB, tal como se ve fácilmente de las relaciones, CC' al cuadrado igual a AB por BC, DD' al cuadrado igual a AB por BD, etc. 20. La teoría de la perspectiva. La obra de Werner está estrechamente relacionada con los antiguos estudios sobre las cónicas, pero mientras tanto se estaba desarrollando ya en Italia y en Alemania una aproximación entre la matemática y el arte que era relativamente nueva. Un aspecto importante en el que se diferenciaba el arte del Renacimiento del de la Edad Media era en el uso de la perspectiva para representar de una manera plana los objetos situados en el espacio real tridimensional. Según parece el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi, 1377 al 1446, prestó ya gran atención a este problema, pero la primera exposición formal de algunos de los problemas matemáticos que este implica fue dada por León Battista Alberti, 1404 al 1472, en un tratado escrito el año 1435 e impreso en 1511 titulado De la Pictura. Alberti comienza su obra con una discusión general de los principios de la visión en escorzo,
y a continuación describe un método que él mismo había inventado para representar en un cuadro plano vertical un conjunto de cuadrados situados en el plano del suelo horizontal. Supongamos el ojo del observador situado en un punto de vista S que está h unidades por encima del plano del suelo y k unidades por delante del plano del cuadro. La intersección del plano del suelo con el plano del cuadro se llama la línea de tierra. El pie B de la perpendicular desde S al plano del cuadrado recibe el nombre de centro de visión, o punto de fuga principal. La línea que pasa por B y es paralela a la línea de tierra se conoce como la línea de fuga, o línea del horizonte, y los puntos P y Q de esta línea que están a una distancia de k unidades de B se llaman los puntos de distancia. Si tomamos ahora los puntos A, B, C, D, E, F, sobre la línea de tierra RT y separados por distancias iguales, donde D es la intersección de esta línea con el plano vertical que pasa por S y por B, y si trazamos rectas que unan cada uno de estos puntos con B, entonces las proyecciones de estas últimas rectas desde el punto S sobre el plano del suelo constituirán un conjunto de rectas paralelas y equidistantes. Si unimos P o Q con los puntos A, B, C, D, E, F, G, obtenemos otro sistema de rectas que cortan a AB en puntos H y J, K, L, M, y si trazamos después por estos puntos paralelas a la línea de tierra RT, entonces el conjunto de trapezoides que se ha formado sobre el plano del cuadro corresponderá a un conjunto de cuadrados en el plano del suelo. Una etapa más en el desarrollo de la teoría de la perspectiva fue la que cubrió el pintor de frescos italiano Piero della Francesca, 1410 al 1492, en su obra de Prospectiva Pingendi, hacia el 1478. Mientras que Alberti se había centrado en la representación sobre el plano del cuadro de figuras situadas en el plano del suelo, Piero della Francesca se ocupó del problema más complicado de representar sobre el plano del cuadro objetos tridimensionales tal como se ven desde un punto de vista dado. También escribió un De Corporibus Regularibus en el que hace notar la divina proporción en que se cortan las diagonales de un pentágono regular, y donde calcula también el volumen encerrado por dos cilindros circulares iguales cuyos ejes se cortan perpendicularmente, desconocedor de que Arquímedes había calculado ya dicho volumen en su método, obra que no había sido encontrada. La relación entre arte y matemática también se pone de relieve en la obra de Leonardo da Vinci, que incluso escribió un libro sobre perspectiva que se ha perdido, y que abre su tratato de la pictura parafraseando a Platón con el lema, nadie que no sea matemático lea mis obras. Y la misma combinación de intereses matemáticos y artísticos puede verse en Alberto Durero, que era contemporáneo de Leonardo y conciudadano de Werner, puesto que ambos residían en Nuremberg. En la obra de Durero puede apreciarse también cierta influencia de Pacioli, especialmente en el famoso grabado de 1514 titulado Melancolía, en el que aparece de una manera prominente el cuadrado mágico que reproducimos a continuación. Este cuadrado mágico suele considerarse como el primero que aparece en Occidente, pero Pacioli había dejado un manuscrito inédito titulado De Viribus Quantitatis en el que trata ya de tales cuadrados. Sin embargo, el interés de Durero por la matemática tenía un carácter mucho más geométrico que aritmético, como indica claramente el título de su obra más importante, Investigación sobre la medida de figuras planas y sólidas por medio de círculos y líneas rectas. Este libro, que apareció en varias ediciones tanto alemanas como latinas entre 1525 y 1538, contenía algunas sorprendentes novedades, de las que la más importante quizá era el estudio de nuevas curvas. Esta es una de las direcciones en la que el Renacimiento podría haber mejorado fácilmente la obra de los antiguos, que solo habían estudiado un pequeño número de curvas. Durero tomó por ejemplo un punto fijo sobre un círculo, el cual podía girar sin deslizar sobre la circunferencia de otro círculo engendrando así una epicicloide. El estudio de esta curva no podía ser analítico, sin embargo, al no disponer Durero de las necesarias herramientas algebraicas. Y lo mismo puede decirse de otras curvas planas que obtuvo proyectando hélices en el espacio sobre un plano para obtener diversas espirales. Por otra parte, ocurría muy a menudo que los que se ocupaban de la perspectiva no estaban familiarizados con la matemática rigurosa y no distinguían entre resultados exactos y aproximados. Así, en esta obra de Durero nos encontramos con la construcción del pentágono regular de Ptolomeo, que es exacta, junto con otra construcción original que solo es aproximada. También se dan ingeniosas construcciones para los polígonos regulares de 7 y de 11 lados, aunque inexactas desde luego. La construcción aproximada del polígono regular de 9 lados que da Durero es la siguiente: sea ABC una circunferencia de centro o en la que los puntos ABC son los vértices de un triángulo equilátero inscrito. Trácese el arco de circunferencia que pasa por A o y C y análogamente los que pasan por B o y C y por A o y B.
Divídase el segmento OA en tres partes iguales por los puntos D y E y trácese la circunferencia de centro O que pasa por E, la cual cortará a los arcos AFO y AGO en los puntos F y G respectivamente. Entonces el segmento FG será muy aproximadamente igual al lado del polígono regular de 9 lados inscrito en la circunferencia más pequeña, ya que el ángulo FOG difiere de 40 grados en menos de 1 grado. La relación entre el arte y la geometría podría haber sido realmente muy productiva si se hubiera ganado la atención de matemáticos más profesionales, por así decirlo, pero a este respecto fracasó casi completamente a lo largo de más de un siglo después de la época de Durero. 21. La cartografía. Los contemporáneos de Durero que se dedicaban a la matemática pura no llegaron a apreciar el futuro que iban a tener las transformaciones geométricas, pero a quienes sí les era esencial el utilizar proyecciones de diversos tipos era a los cartógrafos. Las exploraciones geográficas habían ensanchado los horizontes de la humanidad, y habían creado al mismo tiempo la necesidad de mejores mapas, pero en este problema tanto las corrientes escolásticas como las humanistas eran de poca ayuda, ya que precisamente eran los descubrimientos modernos los que habían dejado obsoletos los mapas tanto antiguos como medievales. Uno de los innovadores más importantes en esta época fue el matemático y astrónomo alemán Peter Appian o Petrus Appianus, 1495 al 1552. En 1520 publicó el que es quizá el primer mapa del Viejo y del Nuevo Mundo en el que aparece el nombre de América, y en 1527 publicó una aritmética comercial en la que aparece impreso por primera vez el triángulo aritmético o de Pascal en la portada. Los mapas de Appian estaban bien hechos sin duda, pero aún seguían a Ptolomeo fielmente en todo lo posible. Así pues, para encontrarnos con ese tipo de novedades que uno espera como tan características del Renacimiento, tenemos que dirigir nuestra atención a otro geógrafo un poco posterior flamenco esta vez, Gerard Mercator o Gerard Kremer, 1512 al 1594, que estuvo ligado durante un cierto tiempo a la corte del rey Carlos V en Bruselas. De Mercator sí puede decirse ya que rompió con Ptolomeo en geografía, tal como Copérnico había roto poco antes con la astronomía ptolemaica. Durante la primera mitad de su vida Mercator estuvo fuertemente influenciado por Ptolomeo, pero para el año 1554 ya se había emancipado lo suficiente como para decidir reducir la anchura en longitud del mar Mediterráneo, estimada por Ptolomeo en 62 grados a 53 grados, que en realidad y como ahora sabemos es de unos 40 grados, pero lo que es más importante es que publicó en 1569 el primer mapa, la Nova Etacta Urbis Terrae Descriptio, diseñado basándose en un principio completamente nuevo. Los mapas que se utilizaban en la época de Mercator estaban basados usualmente en una red rectangular formada por dos familias de líneas paralelas equidistantes, una para representar las diferentes latitudes y la otra para las longitudes. La longitud geométrica de un grado de longitud geográfica varía con el paralelo de latitud a lo largo del cual se mida, variación que se despreciaba en la práctica corriente, y cuyo resultado era una distorsión de las formas y un error en la dirección por parte de los navegantes que trazaban su rumbo uniendo dos puntos del mapa por una línea recta. Por su parte, la proyección estereográfica de Ptolomeo conserva las formas, pero ha de renunciar en cambio a utilizar la red de meridianos y paralelos regular. Con la intención de poner un poco más de acuerdo la teoría y la práctica, introdujo Mercator la proyección que lleva su nombre y que con algunos perfeccionamientos posteriores ha sido fundamental desde entonces para la cartografía. La primera etapa en la proyección de Mercator consiste en considerar la Tierra esférica e inscrita en un cilindro circular recto indefinidamente largo, tangente a la Tierra a lo largo del ecuador, o de cualquier otro círculo máximo, y en proyectar desde el centro de la Tierra los puntos de su superficie sobre el cilindro. Si cortamos entonces el cilindro por una generatriz y lo desarrollamos sobre el plano, los meridianos y paralelos terrestres se han transformado en una red de rectas ortogonales. Las distancias entre los sucesivos meridianos serán iguales, pero no en cambio las distancias entre los sucesivos paralelos. De hecho, estas últimas distancias crecen tan rápidamente según nos alejamos del ecuador, que aparecen enseguida distorsiones sensibles en las direcciones y en las formas, pero Mercator descubrió que era posible conseguir por medio de una modificación de estas distancias, determinada empíricamente, que se conservaran tanto las direcciones como las formas, aunque no los tamaños o dimensiones. En 1599 Edward Wright, 1558 al 1615, que procedía de la Universidad de Cambridge y que fue tutor de Enrique Príncipe de Gales y además un buen marino, desarrolló las bases teóricas de la proyección de Mercator, calculando la relación funcional, de igual a por logaritmo natural de la tangente de θ medios más 45 grados,
que hay entre la distancia al ecuador de en el mapa y la latitud Tita. Durante el Renacimiento la matemática encontró un gran número de aplicaciones a la contabilidad, a la mecánica, a la agrimensura, al arte, a la cartografía y a la óptica, y se publicaron muchos libros dedicados a las artes prácticas. No obstante, también consiguió mantenerse latente un fuerte interés por las obras clásicas de la antigüedad, como vemos en el caso de Maurolico, un clérigo de ascendencia griega que nació, vivió y murió en Sicilia. Maurolico fue un erudito geómetra que hizo mucho por su parte para revivir el interés general por las obras más avanzadas de la antigua matemática griega. Durante la primera mitad del siglo XVI la geometría que se cultivaba había dependido fuertemente de las propiedades más elementales que aparecen en Euclides, y aunque Werner había sido en cierto modo una excepción a esta regla, pocos más estaban realmente familiarizados con la geometría de Arquímedes, de Apolonio y de Pappus. La razón para este estado de cosas era muy sencilla: las traducciones latinas de estos matemáticos no estuvieron fácilmente disponibles hasta mediados de siglo. En este proceso de traducción Maurolico no se encontró solo, sino que a él se sumó otro entusiasta sabio italiano, Federico Comandino, que murió el mismo año 1575. Ya hemos mencionado que Tartaglia tomó prestada una traducción de Arquímedes que se imprimió en 1543, a esta siguió una edición griega en 1544 y otra traducción latina por Comandino publicada en Venecia en 1558. Los 4 libros de las cónicas de Apolonio que habían sobrevivido en el original griego habían sido publicados en Venecia en 1537 traducidos al latín. La traducción de Maurolico, completa ya para el año 1548, no se publicó hasta un siglo largo más tarde, apareciendo en 1654, pero en cambio otra traducción hecha por Comandino se imprimió en Bolonia en 1566. La colección matemática de Pappus había sido prácticamente desconocida para los árabes y lo mismo para los europeos medievales, pero fue traducida también por el infatigable Comandino, aunque no se imprimió hasta el año 1588. Maurolico conocía bien los monumentales tesoros de la geometría antigua que se estaban poniendo en circulación en su época, ya que leía el griego tan bien como el latín, y de hecho, siguiendo algunas indicaciones que aparecen en Pappus sobre la teoría de máximos y mínimos de Apolonio, es decir, sobre las normales a las secciones cónicas, probó Maurolico a reconstruir el libro 5 de las cónicas entonces perdido. A este respecto se le puede considerar como uno de los representantes de la auténtica moda que constituyó uno de los estímulos principales para la geometría anterior a Descartes, es decir, la reconstrucción de obras perdidas en general y de los 4 últimos libros de las cónicas en particular. Durante el intervalo de tiempo transcurrido entre la muerte de Maurolico en 1575 y la publicación de la geometría por Descartes en 1637, la geometría podríamos decir que hacía tiempo, hasta que los desarrollos del álgebra hubieran alcanzado un nivel que hiciera posible una geometría de carácter algebraico. El Renacimiento muy bien podría haber desarrollado la geometría pura en la dirección que venía a sugerir el arte y la perspectiva, pero lo cierto es que tal posibilidad pasó desapercibida hasta casi el mismo momento en que surgió la geometría algebraica. En el periodo que transcurre de Maurolico a Descartes, mientras tanto, la matemática se desarrolló siguiendo varias direcciones no puramente geométricas, y es a este desarrollo al que vamos a dedicar ahora nuestra atención.